Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tema TAT-cola o tipo abstracto de dato cola. El concepto de cola es muy abundante en nuestra vida cotidiana. Una cola o una fila es una forma de organizar los elementos, de manera que los elementos se introducen por un lado y son extraídos por otro lado. Cuando vamos, por ejemplo, a las tortillas o al banco o a algún lugar donde nos brindan atención, normalmente se respeta el orden de llegada de los clientes. Es decir, conforme vamos llegando nos vamos formando en una fila, hacemos una cola y la gente que nos atiende extrae a las personas para atenderlos por el otro extremo. El orden de llegada se respeta en una cola. Bien, una estructura de datos cola intenta emular este comportamiento. La estructura de datos cola es una estructura de datos en la que los elementos se encuentran de manera lineal uno detrás de otro y son ingresados a través de un extremo conocido como el final de la cola y son atendidos o extraídos por otro extremo conocido como el frente. Una cola, en inglés queue, es una forma de organizar a los elementos de manera que sean atendidos según el orden en el que fueron ingresados a la estructura de datos. Uno de los ejemplos más comunes de uso de esta estructura se presenta en el caso de la atención o la generación de servicios a ciertos elementos. Por ejemplo, cuando vas a mandar a imprimir. La impresora es uno de los dispositivos de hardware más lentos. Van recibiendo la información, la van procesando y van imprimiendo, pero lo hacen muy lento. Y por lo general, tú tienes mucha información a mandar a imprimir. Por lo tanto, los elementos se forman en la cola de impresión. Si tú has visto, tú puedes consultar tu estatus de tu cola de impresión para revisar cuáles son los siguientes elementos a imprimir mientras la impresora termina de procesar. Y ese es el ejemplo más sencillo. En realidad, el sistema operativo está lleno de colas. Hay muchas colas para la gestión de memoria, para la gestión de procesos, para la gestión de la red, etc. Hay muchos casos donde se tiene que atender las cosas o los servicios de manera que en el orden en el que van llegando las peticiones sean en el orden en el que están siendo atendidas. Por lo tanto, una cola es una de las estructuras de datos más utilizadas, más comunes y quizás menos valoradas de las estructuras de datos, pero que están presentes en muchas de las aplicaciones de los sistemas. A la estructura de datos cola también se le conoce como lista FIFO. First in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Una cola es eso, una estructura de datos lineal donde el primer elemento en llegar será el primer elemento en salir. Podemos destacar que una cola es una estructura de datos que tendrá un frente y un final. Los elementos son ingresados por el final de la cola y serán extraídos o consultados por el frente de la misma. Un ejemplo de aplicación de la estructura de datos cola se presenta en el sistema operativo. El sistema operativo es uno de los que más utiliza esta estructura. Por ejemplo, nosotros sabemos que contamos con una CPU que puede tener uno o varios núcleos. Pero cuando en realidad viene un flujo de instrucciones, este flujo de instrucciones solamente se puede procesar en un núcleo o en una CPU. Y no podemos introducir varios procesos a la misma, tienen que estarse ejecutando uno por uno. Pero como nosotros sabemos, existe la concurrencia en el sistema operativo, es decir, muchos procesos están a la vez queriendo utilizar la CPU. Por lo tanto, existe un sistema de gestión de procesos. Este sistema de gestión de procesos forma a cada uno de los procesos en una cola para que sean atendidos por un quantum de tiempo. Una vez que se les termina el tiempo de CPU, ese proceso guarda su estado en el que se haya quedado y regresa a formarse otra vez en la cola para que otro proceso pueda acceder a usar la CPU. Y esto ocurre en cualquier situación en la que el sistema operativo deba de compartir recursos, en la que los recursos van a ser compartidos por tiempo, pero los elementos que quieren este recurso utilizan un tiempo el recurso y luego vuelven a formarse a esperar para volver a ser atendidos. Esto se da porque realmente el sistema operativo no puede ejecutar todas las cosas a la vez, sino a cada una le va dando un tiempo, y más por ejemplo en el uso de la CPU. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones existe también el concepto de colas de prioridad. Es decir,
Son colas en las que los elementos llegan otra vez a formarse o a ingresarse, pero van a tener una cierta prioridad. Tienen asociada una prioridad que hace que cuando el elemento que los va a atender los extraiga por prioridad. Este concepto de colas de prioridad puede ser atendido, por ejemplo, haciendo analogía a lo que sucede en un banco. Un banco por lo general tiene una cola de clientes preferentes, una cola de clientes y una cola de usuarios. La cola de clientes preferentes por lo general avanza más rápido que la cola de clientes normales. Un cliente preferente es aquel que tiene o mucho dinero en el banco, muchas transacciones, etcétera, o adquirió su tarjeta oro. Y una persona que solamente es un cliente normal del banco no puede formarse en la clientes preferentes, debe de formarse en clientes normales. Es una fila que avanzará un poco más lento que la de los preferentes, pero avanzará. Pero no se diga si tú llegas al banco y no eres un cliente, porque probablemente vas a tener que esperar más en la cola de usuarios. En computación, el modelo puede realizarse a través de muchas colas. Cada una de las colas tiene una prioridad y cuando los elementos llegan, se forman en la cola que les corresponde, según su prioridad. Otra manera de organizarlo es teniendo una cola única en la que cuando llega a formarse, el elemento se ordena la cola de acuerdo a prioridades. Es decir, ya requeriría de un algoritmo de ordenamiento de la cola cada que un elemento llega, para que cuando sea extraído de acuerdo a su prioridad. Y podemos jugar con varias formas de crear colas de prioridad con base en una cola ordinaria. En realidad, el concepto de cola es muy importante siempre que tenga que haber atención a elementos de acuerdo al orden de llegada. Por ejemplo, en los dispositivos de hardware siempre va a haber una comunicación mucho más lenta. Por ello, la impresora tiene que esperar a procesar un documento para poder recibir la información del que sigue, pero a veces los usuarios mandan información más rápido de la que la impresora puede atender a cada una de las impresiones. Por lo tanto, el usuario forma sus archivos en la cola de impresión. Ese concepto de cola de impresión tú lo puedes ver consultando tal cual la cola de impresión y ver los archivos pendientes de envío a la impresora. Y por lo general, el archivo que llegó primero será el archivo que será impreso primero. Imagínate si utilizáramos una pila para este tipo de ejemplo de atención. Si utilizáramos una pila, llegaría un archivo a la pila, llegaría otro archivo a la pila, la impresora va a consultar el tope y estaría imprimiendo siempre el del tope, pero podría haber elementos que, a pesar de que llegaron primero, no son impresos en ese orden, ¿no? Por ello, si te das cuenta, bueno, esta estructura de datos te es útil en ciertos procesos computacionales y sobre todo en simulaciones en las que quieres que el orden de llegada sea el mismo que el orden de atención. La estructura de datos cola es muy simple. Es una estructura de datos que mantendrá un frente y un final. Tú podrás insertar elementos al final y consultar o extraer elementos del frente. Podrás saber su tamaño, podrás a lo mejor buscar algún elemento dentro de la estructura, podrás ver el orden de los elementos en la estructura, podrías agregar operaciones en las que haga un ordenamiento de la estructura y podrías crear con base en una estructura de datos cola una combinación de estructuras para poder crear más conceptos, por ejemplo el de colas de prioridad. Veamos nuestra especificación para el TAT cola. Nuestra especificación contará con una cabecera, una definición, una lista de operaciones y las observaciones. En nuestra cabecera podemos ver el nombre, Q, y el listado de operaciones para nuestra estructura de datos. Dentro de la definición podemos ver que nos describen el concepto de encolar y desencolar, es decir, un Q y de Q. Cuando nosotros encolamos elementos, nos explican que los elementos ingresarán por el extremo del final de la cola. En la operación de Q, los elementos son extraídos por el frente de la cola. También podemos ver el concepto de desbordamiento y subdesbordamiento, al igual que en el TAT pila. Si en una cola introduces elementos y por alguna razón ya no caben, existe un desbordamiento de cola. Y si intentas hacer un dequeue de una estructura de datos cola en la que ya no existen elementos, estarías cayendo en un subdesbordamiento de la cola. Nuestro listado de operaciones tiene operaciones constructoras, modificadoras y de consulta. Podemos ver que tenemos initialize como una operación que recibe una cola y la prepara para su uso normal.
Por lo tanto, initialize será una operación de construcción. Tenemos la operación queue. Queue es una operación que encola elementos, es decir, recibe una cola y un elemento y lo introduce al final de esta. Tenemos la operación de dequeue. Dequeue es desencolar, es una operación que recibe una cola y extrae elementos por el frente de esta. Tenemos la operación de consulta empty, que recibirá una cola y nos devolverá un booleano, regresándonos verdadero si está vacía y un booleano en falso si la cola no está vacía. Tenemos la siguiente operación de consulta front. Front es una operación que me dice quién es el elemento que está al frente. Recibe una pila y me devuelve el elemento del frente, sin modificar la cola, únicamente consulta quién es el elemento del frente. Tenemos la operación de consulta final. Final es una operación que recibe una cola y me devuelve el elemento que se encuentra al final de la cola y no modifica la estructura de datos. La siguiente operación es element. Element es una operación que podrá regresarme cualquier elemento dentro de la cola sin modificar la estructura de datos, indicándole únicamente el número de elemento que queremos, contabilizando los elementos del frente hacia el final. Es decir, el elemento que se encuentra en el frente lo conoceremos como el elemento 1, el elemento que está detrás el 2 y así hasta el máximo tamaño de la cola. Esta operación puede causar error si se le envía una cola y un índice donde este índice se encuentre fuera del rango posible, es decir, fuera del tamaño de la cola. La siguiente operación es destroy. Destroy es una operación modificadora que el usuario utiliza cuando quiere destruir la cola. El usuario utiliza la operación de destroy e imagina o cree que todos los elementos de la memoria van a ser eliminados. Claro que eso ya dependerá de nuestra implementación, como hemos visto, pero en general un usuario debe de utilizar destroy para destruir su cola. Y la última operación que tenemos es size. Size es una operación de consulta que nos devolverá el tamaño de una cola. Recibirá una cola y me regresará un valor entero indicándome el tamaño de la cola. Finalmente, en las observaciones podemos ver que se indica cuándo se le llama a una cola vacía. Cuando no contenga elementos quedará vacía, o cuando se extraiga el único elemento que teníamos diremos que está vacía. Una cola vacía diremos que tiene un tamaño 0. También podemos ver el concepto de desbordamiento y subdesbordamiento de cola. Un desbordamiento de cola se da cuando al introducir un elemento por alguna razón ya no cabe y entonces se desborda. Un subdesbordamiento de la cola es cuando intentamos consultar o extraer el elemento del frente y resulta que la cola está vacía. Ahora pasemos a implementar cada una de nuestras operaciones. Primero vamos a iniciar con nuestra implementación de forma estática y después con nuestra implementación de forma dinámica. Para la implementación estática podemos simular nuevamente un arreglo como la estructura para almacenar la información dentro de la cola. Para nosotros, un arreglo podrá ser una estructura en la que guardemos toda la información de la cola. Tendremos una variable donde indexaremos quién está al frente y tendremos otra variable que nos estará indexando el final. Cuando nosotros introduzcamos un elemento a nuestra cola, en realidad estaremos guardando un elemento en el arreglo. Podemos indexar el arreglo y decidir en cuál índice, si en el final o en el frente, tener a nuestro frente lógico de la cola. Podemos decir que nuestro frente esté en el índice 0. Por lo tanto, cada que un elemento llegue, se va a llegar a introducir en el arreglo en el orden de llegada. Si llega un elemento primero, se va a ir al índice 0 del arreglo. Si llega un elemento 2, se va al índice 1 y así. Cuando una petición de desencolar se llegue a recibir, el elemento que se va a desencolar es el que se encuentre en el índice 0. E inmediatamente después recorreremos todos los elementos para que vuelva a quedar el índice 0 ocupado y podamos realizar la siguiente operación de desencolar. Esta operación quizás es algo costosa porque si la cola es muy larga vamos a tener que estar empujando muchos elementos, pero sería una forma de utilizar un arreglo
y siempre en el arreglo, en el subíndice 0, tener ubicado al frente de la cola, y el final va a ser un índice que va a estar cambiando y que puede estarse moviendo dentro del tamaño máximo del arreglo. También existe una modificación en la que podemos utilizar un frente y un final que se estén moviendo de manera dinámica en el arreglo. Cuando los elementos se extraigan, no es necesario reacomodarlos en el arreglo, sino mover el frente hacia el que quedó anteriormente. Y si otro elemento es extraído, el frente se vuelve a mover. El problema que tendremos con esta idea es que van a quedarnos fragmentados los espacios en el arreglo al frente o al final de este. Y entonces para ello tenemos que imaginarnos una estructura de tipo circular, en la que nuestro arreglo tiene indexados los elementos, pero nosotros manejaremos los índices frente y final como si estuvieran dando vueltas. Cuando un elemento se ha extraído del frente, se extrae de la posición 0 del arreglo y el frente se desplaza y ahora queda en la posición 1. Cuando un elemento se agrega, se desplaza nuestro índice y ahora estará apuntando a la siguiente posición. Tenemos que pensar que entonces nuestro arreglo, que había quedado fragmentado con espacios al frente o al final, ahora estará conectado, de manera que los índices puedan estar girando y así siempre se esté aprovechando todo el tamaño del arreglo. Esto únicamente incluye una lógica en el manejo de los índices. Al final es un simple arreglo, pero la lógica que manejes con estos índices y que se revisen las validaciones y se sepa bien cuáles son los espacios vacíos del arreglo para poder aprovecharlos, se maneje correctamente. Y eso hará que no sea necesario empujar a los elementos cada que son extraídos por el frente, sino que solo con la lógica de los índices puedas mantener quién está al frente, quién está al final, saber también cuando quede vacía y de algún modo evitar estar empujando los elementos cada que haces una operación de dequeue. Vamos a comenzar implementando nuestro TAT-cola. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es cuáles son los tipos de datos que nos dice nuestra especificación. En nuestra especificación nos podemos dar cuenta que existe el tipo de dato cola, el tipo de dato elemento, el tipo de dato booleano y el entero. Con ellos, cada una de las operaciones se puede realizar. En una implementación estática, nuestra cola va a ser un arreglo. Por lo tanto, podemos pensar en nuestra cola como un struct cola que dentro tiene un arreglo para almacenar cada uno de los elementos, por lo tanto tendrá un arreglo de elementos de un tamaño que definiremos, un tamaño max, y también debemos tener dos índices, un índice que nos indique quién es el frente y un índice que nos indique quién es el final. Por lo tanto vamos a incluir frente y otro índice para decirnos quién es el final. Si hacemos una implementación en la que la posición 0 del arreglo siempre sea el frente de la cola, pues bien, podemos omitir este índice, porque sabremos siempre que será el frente la posición 0 y solo se estará moviendo el final. Pero si hacemos la implementación en la que simulamos tener un círculo y podemos tratar de aprovechar el movimiento de los índices para no tener que estar empujando los elementos cada que son desencolados algunos, nos damos cuenta que necesitamos tener a los dos índices, al frente y al final. También agregaremos a nuestra estructura otro entero que nos estará indicando el tamaño de la cola. Ya veremos más adelante que nos va a facilitar mucho tener este entero dentro de la estructura cola y no tener que estar calculando el tamaño de forma dinámica en el momento que lo necesitemos. Sobre todo porque ahora pensaremos en hacer operaciones con menor costo computacional. Por lo tanto, agregaremos en la estructura de datos cola un entero que nos indicará nuestro tamaño. Le vamos a llamar tam. Y al parecer con estos elementos dentro de la estructura cola podemos modelar muy bien una cola estática. Y también, como ya sabemos, para no tener que estar escribiendo struct cola todo el tiempo, la vamos a redefinir utilizando typedef. Typedef struct cola lo vamos a redefinir como cola. Nuevamente utilizaremos el tipo de dato boolean. Por lo tanto, lo vamos a modelar nuevamente con un char.
Como ya sabemos, boolean o el tipo de dato booleano no existe en lenguaje C, pero lo vamos a modelar con un char dando un valor de 0 para cuando sea falso y dando cualquier otro valor cuando sea verdad. Vamos a utilizar un 1 y esto nos va a servir mucho para que nuestras operaciones puedan ser utilizadas en un if si regresan un tipo de dato boolean. Por lo tanto, definimos true como 1 y false como un 0. Y hacemos una redefinición de tipos, typedef, vamos a decir que un char va a ser igual a un boolean. Nuevamente aparece el concepto de elemento. Queremos crear una estructura de datos genérica, que no sea una cola de enteros, que no sea una cola de chars o de un tipo de dato en específico, sino que el usuario sea capaz de modificar la estructura elemento para introducir ahí todo lo que quiera, y entonces tendremos una cola genérica. Por lo tanto, nuevamente redefiniremos nuestra estructura elemento, typedef struct elemento, como lo que el usuario quiera poner. Al finalizar, él puede modificar esta estructura elemento e introducir aquí lo que quiera contener dentro de su cola. También nos damos cuenta que tenemos que definir el tamaño máximo en la implementación estática y lo dejamos abierto. Podemos utilizar un tamaño que queramos siempre y cuando sea soportado en una declaración estática de un arreglo en lenguaje C. Ahora definamos los prototipos de las operaciones en nuestra especificación. Estos prototipos nos servirán para nuestra implementación estática y dinámica, no cambiarán. Una vez que hemos visto cuáles son los tipos de datos a construir, podemos ya definir estos prototipos y mantenerlos firmes para las dos implementaciones. Nuestra operación de initialize no devolverá nada y nuestra especificación nos indica que recibe una cola y la inicializa. Como ya sabemos, tendremos que recibir el struct cola por referencia. Por lo tanto, vamos a recibir un apuntador a una cola. Cola apuntador C. Esta función inicializará nuestra cola C y no nos retornará nada. El usuario, al llamarla, creerá que su cola está lista para funcionar después de que la haya llamado. La siguiente operación es queue. Queue es una operación que la especificación nos dice que recibe una cola, un elemento y lo encola. No nos indica que retorne algo, solamente indica que se puede generar un error si por alguna razón no puede ser encolado el elemento, es decir, se desborda nuestra cola. Entonces nuestro prototipo será void queue recibirá una cola, recibirá un apuntador a una cola y recibirá el elemento a encolar. Como ya sabemos, para los elementos haremos un paso por valor. El prototipo nos queda void queue recibe una cola y recibe un elemento E. La siguiente operación es dequeue. Dequeue es una operación que retorna un elemento si le das la cola de la que quieres hacer la operación de dequeue. El prototipo es regresa un elemento, la operación es dequeue, recibe la cola por referencia de la que hará la extracción del elemento. La siguiente operación es una operación de consulta empty que recibirá una cola y nos regresará un booleano para indicarnos si está vacía o no. El prototipo es boolean empty, recibirá la cola de la que quiere hacer la consulta y por lo tanto la recibirá por referencia. La siguiente operación es otra operación de consulta que es front. Front nos retorna el elemento que está al frente de una cola que le enviemos. El prototipo será elemento como tipo de dato de retorno, la operación es front y recibirá la cola de la que quiere consultar el elemento. La siguiente operación de consulta es final. Final viene a ser lo mismo que front, solo que nos regresa el elemento del final. Por lo tanto, su prototipo es regresa un elemento, la operación se llama final
y recibe la cola por referencia. La siguiente operación es element. Es otra operación de consulta que nos retornará un elemento si le damos una cola y le decimos el índice del elemento que queremos. Esta operación indica que si queremos el elemento del frente, pedimos el elemento 1. Si queremos el elemento siguiente, el 2. Y así hasta el posible tamaño máximo que tenga nuestra cola en ese momento. Esa operación de element causará error si pedimos un índice fuera del tamaño de la cola, fuera de lo posible a consultar. Su prototipo entonces será elemento como tipo de dato de retorno. La consulta, la operación se llama element. Recibe una cola por referencia de la que queremos consultar y recibirá un índice entero para indicar cuál de todos los elementos quiere. Recibirá un entero. Por lo tanto, el prototipo queda, retorna un elemento, element, recibe la cola por referencia y recibe el entero a consultar. Nuestra siguiente operación es destroy. Destroy es una operación que recibe una cola y la destruye. No regresa nada y entonces nuestro prototipo será void destroy y recibe una cola a destruir. Por lo tanto, la recibe por referencia. Finalmente, nuestra última operación es size, que es la operación de consulta que nos regresará el tamaño de una cola. El prototipo es simple, regresa un entero y recibe la cola por referencia. Bien, este es el listado de todas las operaciones que implementaremos para nuestra cola, ya sea en un modelo estático o dinámico. Estos son los prototipos a respetar. La primera operación a implementar es initialize. Initialize es una operación que inicializa nuestra cola. En el caso de ser una cola estática modelada sobre un arreglo, lo único que hay que hacer al inicializar es indicar el índice del frente y del final en la posición correcta. Recordemos que nuestra cola es un arreglo y que estará indexada hasta llegar a max -1 cada una de nuestras posiciones donde guardamos los elementos, y tenemos un índice que nos indica quién está al frente y otro índice que nos indica dónde está el final de mi cola. En esta primera implementación mantendremos al frente siempre fijo en la posición 0 y el final irá incrementando conforme se agreguen elementos, y en el caso de que un elemento sea extraído se van a empujar todos los elementos a la posición 0 para tener el espacio disponible hasta llegar a max -1. También recordemos que la estructura cola tiene un entero indicando el tamaño, es decir, cuál es el número de elementos que contiene. Por lo tanto, en nuestra operación de inicialización, lo que tenemos que tener claro es cómo vamos a manejar estos índices. Para el caso de que la cola esté vacía, no sería válido que nuestros frentes estén en alguna posición dentro del arreglo, porque todavía no hay elementos. Por lo tanto, vamos a manejar que nuestro frente estará en la posición -1 y el final también. Un -1 en el frente o en el final nos estarían indicando que la cola está vacía y que no hay elementos aún en ella. También tenemos que inicializar el valor del tam o el tamaño de la cola, que inicialmente estará en 0. Entonces nuestra implementación estática será: no retornas nada, initialize, y recibimos una cola por referencia, y lo que haremos será ingresar al índice del frente de la cola C flechita frente y darle el valor de -1, lo mismo que haremos para el final. Como hemos agregado el entero que nos indica el tamaño de la cola dentro de la estructura, vamos a incluir entonces la inicialización del tamaño. C flechita tam es igual a 0. Inicialmente la cola tiene un tamaño 0. Y esta sería nuestra inicialización estática. Para la operación de encolar o queue, nuestra implementación sería: no regresa nada, se llama encolar y recibe una cola y el elemento que va a introducir.
recibe una cola por referencia y el elemento a introducir. Bien, tenemos que fijarnos que tenemos ahora dos índices, el frente y el final. En el caso de que un elemento llegue, tenemos que establecer dónde estará apuntando nuestro índice final, porque incrementaremos el valor del índice e introduciremos en esa posición del arreglo. Por lo tanto, nuestro índice va a estar apuntando al último elemento en el arreglo. Cuando introduzcas un elemento, incrementamos el índice e introducimos en esa posición. Pero hay un caso especial. Si la cola estaba vacía, tanto el índice del frente como el del final deben de apuntar a este primer elemento que se encola. Por lo tanto, debemos de tener cuidado con esas observaciones. También tenemos que darnos cuenta si no llega a haber un desbordamiento de la cola. En el caso de nuestra implementación estática, ese desbordamiento se va a dar si al incrementar el valor de final, este valor alcanza a max. Si alcanza a max, estamos ya en una posición fuera del tamaño que hemos declarado en nuestro arreglo estático. Por lo tanto, si al incrementar el final llegamos a tocar a max, podemos darnos cuenta que va a haber un desbordamiento de cola y salir con un error. No se retorna nada, pero sabemos nosotros que vamos a terminar el programa con un error si esto llegara a pasar. Por lo tanto, entonces vamos a validar primero el incremento del índice y revisar si no excede el tamaño. Vamos a incrementar el final, C flechita final, más, y ahora preguntaremos si C final es mayor o igual que max, entonces hay un desbordamiento de la cola y tenemos que salir. Puedes mandar un mensaje de error aquí y salir. En caso que esto no sucedió, quiere decir que todavía tenemos espacio en el arreglo para seguir almacenando elementos. Por lo tanto, ahora lo único que tenemos que hacer es introducirlo en la posición del final que ya se ha incrementado. Entonces, C flechita A, que es el arreglo de elementos que contiene la estructura, en la posición C flechita final, va a introducir el elemento que nos han enviado, E. Pero también tenemos que darnos cuenta el caso en el que se haya introducido un elemento y este elemento sea el primero. Eso lo podemos saber porque si C final está en la posición 0, quiere decir que es el primer elemento que se introduce. También lo podríamos saber si consultando el frente, en ese momento el frente estuviera en -1 y entonces quiere decir que hay que mover el frente a la posición 0 porque ahora sí hay elementos en la cola. Vamos a hacer la consulta por el índice del frente. Si C flechita frente es igual a -1, quiere decir que estaba vacía y que hemos introducido un elemento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es incrementar el índice del frente. C flechita frente más. Y esto solo ocurrirá si es el primer elemento que se encola. Si ya hay más elementos en la cola, entonces solamente se mueve a nuestro final para ir agregando elementos. También tenemos que darnos cuenta que hemos hecho una operación de Q y hemos incrementado el tamaño de la cola. Y como ahora tenemos una variable que nos indica el tamaño dentro de la estructura, vamos a actualizarlo. Vamos a decirle que incremente en 1. C flechita tam incrementa. Finalmente podemos retornar. Y esta sería nuestra implementación de Q en la idea estática donde tenemos los elementos en un arreglo. Ahora vamos a implementar nuestra operación de Q. De Q devuelve un elemento a partir de la cola que le indiquemos. Por lo tanto, regresa un elemento, hace un dequeue de una cola que nosotros le enviamos por referencia. La operación de dequeue causaría un posible error si intentamos desencolar elementos de una cola vacía. Esto causaría un subdesbordamiento de la cola. En nuestro caso de la implementación estática, debemos de notar cómo vamos a manejar nuestro arreglo. La primera idea es que cada que hacemos un dequeue, empujemos el resto de elementos para que
vuelva a quedar el frente en la posición 0 y el espacio detrás del arreglo pueda seguir siendo utilizado. Otra idea que evita tener que estar empujando los elementos cada que se hace un deque es una operación que está basada en la idea de un arreglo circular, en la que solo moviendo los índices manejemos nuestra lógica de los espacios que hay y no tengamos que empujar a los elementos. Vamos a empezar implementando la idea más simple, en la que cada que haces una operación de desencolar, tienes que estar empujando todos los elementos para que vuelvan a quedar al frente. Para implementar nuestra operación de deque, nos tenemos que dar cuenta que esta tiene una posible causa de error. Y eso sería si intento desencolar un elemento y esta cola estuviera vacía. Eso causaría un subdesbordamiento de la cola. Podría darme cuenta si la cola está vacía simplemente con conocer el estado de los índices. Si el frente o el final estuvieran en -1, me indicaría que la cola está vacía. Entonces yo preguntaré, si puedo consultar cualquiera de los dos, el frente o el final. Voy a consultar el frente. Si C frente es igual a -1, habría un subdesbordamiento porque estoy intentando sacar elementos donde no hay. Por lo tanto, voy a producir el error y saldría. En el caso de que esto no haya sucedido, quiere decir que al menos hay un elemento. Por lo tanto, lo que voy a hacer es capturarlo para retornarlo. Voy a declarar dentro de la función una variable de tipo elemento, le voy a llamar R, y voy a decir que R es igual a C en el arreglo, dentro de la cola, en el subíndice donde está el frente, ese es el elemento que está hasta el frente y ese es el que debo retornar. Entonces, C flechita frente y capturo este elemento en R. Por lo tanto, ahora, una vez que he tomado el elemento que está al frente, voy a hacer un recorrido para ir empujando los elementos en el arreglo. Vamos a declarar un entero i para nuestros ciclos y vamos a decir, desde que estamos en la posición 0 del arreglo hasta que i sea menor que el tamaño de la cola, eso lo podemos consultar en la variable tam dentro de la cola. Y además, si te das cuenta, lo que vamos a hacer es posicionarnos en el índice i del arreglo e igualarlo con el subíndice i más 1. Y en el siguiente i y con el siguiente i más 1 y así. Por lo tanto, basta con llegar al tamaño -1 porque además el arreglo está indexado de 0 a tam -1. Y ahora solo vamos a consultar hasta 1 antes del tamaño. Por lo tanto, será menor que ctam -1 y más. Y ahora lo que haremos será C flechita a subíndice i va a ser igual a C flechita a subíndice i más 1. Esto estará empujando el elemento del frente igualándolo con el anterior y los estará empujando. Y ya vemos que solo vamos a llegar hasta ctam -1. Pero también nos damos cuenta que el tamaño había cambiado. Por lo tanto, antes de hacer este ciclo debemos de haber reducido nuestro tamaño. El elemento que vamos a retornar ya lo tenemos guardado en R y no importa si se sobrescribe. Entonces, antes de hacer este ciclo de empujar a los elementos, el tamaño de nuestra cola ya tenía que haber sido disminuido. Y ahora sí, empujar al resto de elementos que quedaba. Si solo hubiera habido un elemento, el tamaño hubiera sido 1. En el momento de decrementar tamaño nos hubiera quedado en 0. El ciclo partía de 0 a menor que 0, por lo tanto no se haría. Este ciclo solo realiza los movimientos necesarios. No es necesario hacer un ciclo hasta max y empujar a todos los elementos si los elementos o los cajones no estaban ocupados. Por lo tanto, con estos índices y estos límites podemos trabajar este ciclo sin hacer tareas de más bajo la idea que estamos utilizando. Después de haber hecho este recorrido de los elementos, nos tenemos que dar cuenta que el índice del final también ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que regresarlo en una posición para que el final quede coherente con el último elemento que existía. Y debemos de decrementarlo. C flechita final menos. Si hubiera sido el caso de que solo hubiera un elemento y lo decrementamos, el final estaba en la 0 y al decrementarlo pasará a ser -1. Pero eso me hace ver también el otro caso. Si solo hubiera un elemento y es el elemento que acabo de desencolar, no me basta únicamente con dejar al final coherente, sino también debo de dejar al frente con un valor coherente dentro de la cola.
Esto ocurre si solo hubiera habido un elemento. Por lo tanto, la pregunta es, si después de hacer esto, el final quedó en -1, quiere decir que quedó vacío. Por lo tanto, el frente lo debo de colocar también en -1. Si C, flechita final, es igual a -1, entonces mi frente también debe de ser puesto en -1. C, flechita frente, igual a -1. Igual a -1. Y ahora sí, puedo retornar el elemento que he almacenado. Return R. Puedo notar en toda mi implementación de la operación de Q que valido el caso de posible error de subdesbordamiento, que el tamaño lo dejo coherente porque hago una resta del tamaño, y que si llegara a ser el único elemento en la cola, debo de alterar los dos índices, tanto el final como el frente, y los vuelvo a dejar en -1. La siguiente operación a implementar es empty. Esta operación de consulta me retornará un booleano indicándome si la pila es vacía o no lo es. Su prototipo es boolean empty y recibirá una cola por referencia, y es una operación muy sencilla. ¿Cómo podemos consultar si nuestra cola es vacía? Una es mirando los índices. Si alguno de estos índices, frente o final, es -1, es vacía. Pero también tengo a tam, que es un indicador de tamaño. Cualquiera de las consultas es válida. Vamos a consultar a tam. Si C, flechita tam, es igual a 0, quiere decir que es verdad. Por lo tanto, retornamos true. Y si esto no ocurriera, entonces retorno falso. Y así de simple es nuestra operación de consulta empty. La operación de front es una operación de consulta que me retorna el elemento del frente. La operación de front regresa el elemento, la llamamos front, recibe una cola por referencia, apuntador a cola, y lo que hace es retornar el elemento que está en el frente de esta. Esta operación es muy sencilla porque podemos literalmente en una sola línea regresar el elemento que se encuentra indexado en el frente. Retornamos C, flechita A, subíndice C, flechita frente. Para el caso de nuestra implementación en la que vamos empujando los elementos cada que hacemos un dequeue, podemos darnos cuenta que el frente nunca va a cambiar, siempre va a ser la posición 0. Pero como esa posición queda coherente dentro de las inicializaciones y movimientos, podemos indicarla como tal, C, flechita frente. Pero parecía sencilla, solo que no nos hemos dado cuenta que front causa un error. Si tú intentas hacer una consulta front o final y la cola estuviera vacía, debe de provocarte el error, porque no te puede regresar el elemento. Por lo tanto, debemos de considerar este error. Para validar este posible error, entonces vamos a checar el tamaño de nuestra cola. Si el tamaño de nuestra cola, C flechita tam, es igual a 0, quiere decir que esta operación debe de causar un error porque no hay elementos en la cola. Y provocamos el error y nos salimos. Si esto no sucediera, quiere decir que entonces podemos regresar el elemento del frente, porque al menos hay uno. Y entonces regresamos return C flechita A, el elemento que se encuentra al frente del arreglo. C flechita frente. Y finalizamos nuestra operación de front. La operación de consulta final es exactamente igual que front, solo que te retorna el elemento del final. Por lo tanto, me regresa un elemento, se nombra final o final y recibe una cola por referencia. Lo que tengo que hacer es validar el posible error. Si intento hacer una operación de consulta final y la cola no tenía elementos, causamos un error. Por lo tanto, si el tamaño de la cola que lo tengo en la estructura, en C flechita tam, es igual a 0, quiere decir que no puedo hacer la operación de consulta y salgo con error. El usuario deberá de validar antes de llamar a la operación final el posible error, porque si no, su programa estaría muriendo. Podría utilizar primero empty antes de hacer una consulta al final o al frente.
Y si esto no ocurre, quiere decir que podemos regresar el valor que se encuentra en el final. Por lo tanto, regreso C flechita A y en el arreglo en la posición C final. Y así de simple tengo la implementación de mi operación final. La operación element va a ser una operación que te regresa un elemento de acuerdo al índice que tú le des. Este índice debe de estar dentro del rango posible, es decir, dentro del tamaño de cola. Si no, causaría un error. Por lo tanto, nuestro prototipo es regresa un elemento, la operación se llama element y recibe una cola por referencia y el índice del elemento que requiere que le regreses. Entonces, int n. Lo que debo de validar primero es que este número n o índice que me está solicitando sea válido, es decir, sea una posición válida dentro de la cola. Eso lo podemos validar fácil con que el elemento no rebase el tamaño. Además, la operación de element trabaja con índices de 1 en adelante, 1 hasta máximo tamaño. Para validar el posible error que causaría enviar un índice incorrecto, lo que debo de hacer es chequear que el número n sea mayor que 0 y menor que el tamaño de nuestra cola. Por lo tanto, si n es menor o igual que 0 o la n es mayor que el tamaño de nuestra cola en ese momento, provocaríamos error. Entonces, si n es mayor que c flechita tam, estas condiciones causarían error y me salgo de la ejecución de esta función y bueno, se mataría el programa con la operación de exit. Si el índice indicado es válido, entonces podemos realizar la operación de retornar el elemento en esa posición. Y eso será muy fácil, dado que estamos en un arreglo donde nuestro frente siempre está en la 0 y él quiere la posición n, simplemente vamos a notar que si él quiere el 1 está en la 0, si él quiere el 2 está en la 1, si él quiere el 3 está en la 2 y así. Por lo tanto, debemos de retornar el elemento return c flechita a subíndice n menos 1. Y ya sabemos que este índice es válido porque hemos validado que no exceda el tamaño y que además sea mayor que 0. Y terminamos nuestra operación de element. Es una operación bastante sencilla si lo ves bajo esta implementación estática y la idea de que los elementos se mantienen de la 0 en adelante, porque cada que haces un dequeue empujas. Si tuviéramos la idea de un círculo, de un arreglo circular, no sería tan directo el retornar el elemento en el subíndice n. La operación de destroy es una operación que destruye la cola en uso. Si bien no se va a poder destruir la cola porque la cola es un arreglo estático, en realidad solo hay que dejarle coherentes los índices del frente y el final, como si estuviera vacía. Por lo tanto, nuestra operación queda, no regresa nada, se llama destroy, recibe una cola por referencia y básicamente la idea es que haga lo mismo que hacía la operación de inicializar, modificar los valores del frente y el final. C frente igual a menos 1, C final igual a menos 1 y el tamaño colocarlo en 0. Ctam igual a 0 y finalmente retornar. Retorn. Mi operación destroy, si bien no destruye los elementos porque no se puede, es una implementación estática, sí deja inicializadas las variables para que quede coherente nuestra cola. Si bien los elementos se quedaron almacenados dentro del arreglo, cuando se llegara a volver a ocupar, dada las operaciones de la cola, pues se van a sobreescribir. Ya se notará que en una implementación dinámica, la operación de destroy sí tendrá que ir a destruir cada uno de los bloques de memoria que utilizó los elementos al irse encolando. La operación de size para nosotros va a ser muy simple. Size regresa el tamaño de una cola. Size recibe la cola por referencia. Cola C. Y es muy simple porque nosotros tenemos un elemento que nos dice el tamaño de manera directa dentro de la estructura.
En dado caso que no lo tuviéramos, tendríamos que validar dónde se encuentra el tope y cuál es nuestra lógica de frente y final para calcular el tamaño. Pero como ya lo tenemos directamente, podemos regresarlo. Retornamos, C, flechita, tam. Y finalizamos. La implementación que hemos realizado de la cola estática tiene un pequeño problema, es ineficiente. Es ineficiente cuando hacemos la operación de desencolar, porque en ese momento se extrae un elemento y se empuja o mueve a todos los elementos dentro de la cola. De hecho, en la idea de una cola, sin ver su implementación, nunca pensamos que los elementos van cambiando de lugar. Una persona que vea la estructura de datos cola imaginará que los elementos se extraen de un lado y del otro, pero no imagina que se tienen que estar moviendo. Además de que eso puede causar ineficiencia. Imagínate si la cola tiene muchos elementos, miles, y tenemos que estar empujando o hacer un ciclo para estarlos empujando de posición cada uno. Si la estructura de elemento es muy compleja o tiene muchas más estructuras adentro, eso se vuelve muy complicado en memoria y además tardado. Por lo tanto, en una implementación estática podemos jugar con la idea de una cola circular. Veámoslo así, es un arreglo pero que lo vamos a doblar. Tenemos un arreglo que hemos doblado y que las posiciones que teníamos en el arreglo se ven como si estuvieran dentro de un círculo. Aquí está el subíndice 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el subíndice max menos 1. Este es el tamaño máximo que puede tener la cola. La idea es que cuando un elemento es introducido y otro elemento se introduce, nuestro índice que nos está indicando cuál es el frente, es decir, el que está indexando el frente, y nuestro índice final, sepan quién es el primero y el último elemento. Si un elemento es agregado a esta cola, llega un elemento 3, nuestro final cambia y estará indexando el elemento 3. Si un elemento es extraído de esta cola, entonces ahora lo que va a suceder es que este elemento se va a retornar y el frente va a cambiar y el índice del frente se actualizará a este. Si lo vemos como una idea circular, estaremos viendo que no desaprovechamos el espacio, porque simplemente el frente y el final se van a ir moviendo. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que si el final llegara a estar en esta situación en la que está aquí, en el último elemento del arreglo, y todavía hay espacios en el frente, cuando se introduzca un nuevo elemento ya no va a incrementarlo nada más, sino se va a dar cuenta que está en esa posición y se regresa a 0. Y eso siempre y cuando en 0 no se encuentre el frente, es decir, que final no alcance al frente en este recorrido. Vamos a darnos cuenta que de la implementación anterior, la operación de inicializar no es afectada. El frente y el final estarán en -1 y el tamaño en 0. La operación de encolar es afectada únicamente en el caso de que encoles elementos y llegues a esta posición y tengas que regresar en el círculo y haya espacios aquí. Y la vamos a modificar. Y nuestra operación de desencolar tiene que darse cuenta que también va a ir avanzando el índice del frente, por lo tanto también requiere una modificación. La operación de empty no requiere ninguna modificación porque con consultar el frente final o tamaño podemos saber si está vacía o no. Nuestra operación de front tampoco requerirá modificación porque simplemente regresará el elemento indexado por el frente. Nuestra operación de final tampoco recibe modificación porque solo regresa el valor indexado por final. La operación de element sí va a requerir modificación porque element consideraba que 0 es la posición 1 y así, por lo tanto regresaba muy fácil el índice. Aquí tendremos que modificarla para regresar el elemento correspondiente. La operación de destroy no va a requerir ninguna modificación porque destroy simplemente regresa el final y el frente a -1 y el tamaño a 0. Size es una operación que era muy fácil porque tenemos un elemento que nos dice el tamaño, por lo tanto no va a requerir modificación. Si no tuviéramos el elemento que nos indica el tamaño dentro de la estructura y tuviéramos esta implementación circular, el cálculo del tamaño estaría muy divertido. En muchos libros existe esta implementación de manera circular
sin el elemento size o tam que tenemos dentro de la estructura, y puedes notar que es interesante el cálculo del tamaño bajo esta idea del arreglo circular. Para la operación de encolar o queue, lo que tenemos que hacer primero es validar que hay espacio. Validar que hay espacio es si C flechita tam es menor que el máximo tamaño del arreglo, podemos insertar elementos, y si no, va a haber un subdesbordamiento. Por lo tanto, si C flechita tam es igual a max, quiere decir que en ese momento la cola está llena. Y si yo lo incrementara, o si yo le agregara un elemento más, voy a desbordarla. Por lo tanto, como no podría hacer esto, produzco el error y salgo de la operación de encolar. Está llena y no puedo meter uno más. También puede pasar que el elemento que voy a introducir sea el primero de la cola. Y si es el primer elemento de la cola, la observación es que los dos índices se tienen que colocar en la posición 0, porque valen -1. Entonces pregunto, si C flechita tam es igual a 0, quiere decir que no hay elementos en la cola y que los dos índices apuntarán a la posición 0 y ahí se colocará el elemento que me están enviando. Si esto sucede, entonces lo que yo voy a hacer es C flechita frente es igual a 0, C flechita final es igual a 0, y en la posición 0, o en el frente ya, voy a colocar el elemento. Entonces C en el arreglo, en la posición C frente, o en la posición C final, o en el valor 0, voy a ponerle el 0 tal cual, es igual a E. Y esto solo ocurre si es el primer elemento que estoy encolando. Si no sucedió el desbordamiento y tampoco era el primer elemento, quiere decir que ya hay más elementos y que lo único que tengo que hacer es introducir el elemento y mover el índice a ese nuevo elemento. Entonces, lo que haría si esto no sucede es que el valor de C final aumenta y lo introduciría ahí. Pero debo de darme cuenta de que bajo esta idea de conteo circular, si llegara a incrementar y valiera max, quiere decir que el valor debe de valer 0, porque ya estaría contando en anillo o regresando a su valor de 0 para esta idea de círculo. Por lo tanto, la pregunta es, si al incrementarlo, C final es igual a max, quiere decir que ya le di una vuelta, hay espacio y lo debo de regresar al valor de 0. C final es igual a 0. Y una vez que he hecho esto, ya puedo introducir el elemento en esa posición. C en el arreglo, en C final, es igual al elemento. Y finalmente, incremento mi valor de tamaño de cola para dejarlo coherente, y entonces digo C flechita tam incrementa y retornamos de la función. Para la operación de dequeue debemos de retornar el elemento. Recibimos la cola de la que queremos desencolar por referencia. El cambio mayor es que cuando yo desencole, ya no voy a tener que estar empujando los elementos hacia el frente. Simplemente nuestro índice del frente se incrementa. Puede llegar a pasar que el índice del frente esté en max -1. Y lo único que tengo que hacer es regresarlo al valor de 0 si esto pasara, si se desencola. Quiere decir que en ese momento hay elementos que están entre max -1 y los primeros índices del arreglo, y el espacio vacío se encuentra de este lado. También será necesario saber si cuando yo hago la operación de dequeue, este era el último elemento en la cola, porque entonces debo de regresar los dos índices frente y final a la posición 1. Primero vamos a validar el posible subdesbordamiento. Entonces, si la cola estuviera vacía y yo intento hacer un dequeue, estaría en el error. Por lo tanto, preguntar si tam es igual a 0, entonces esto es un subdesbordamiento y provocamos el error.
Si esto no sucedió, bueno, ahora simplemente desencolemos el elemento porque si hay elementos, y esto implica entonces que yo debo de tener un elemento donde voy a guardar lo que voy a regresar. Y R va a ser igual a C en el arreglo en la posición que ahorita está en el frente, C flechita frente, y lo respaldo en R. Ahora sí voy a modificar mi índice. Entonces lo único que voy a hacer antes de eso es darme cuenta que no vaya a ser que sea el último elemento. Si fue el último elemento es porque el C frente y el C final van a estar apuntando al mismo. Por lo tanto yo preguntaré si C frente es igual al final, quiere decir que lo que estoy haciendo es desencolar al único elemento que había. Y si esto sucede, voy a dejarlos coherentes apuntando a -1 porque ya ha quedado vacía la cola. Entonces, C frente va a ser igual a -1 y C final también. Y bien, si no sucedió que el frente estuviera igual al final, simplemente se incrementa el valor del frente. Pero cuidado en el que si alcancé a max, si estoy en max -1 y voy a alcanzar a max, pues voy a tener que regresarlo a 0. Entonces lo que vamos a hacer es incrementar el frente, pero validar que si frente alcanzó a max, entonces debo de regresarlo a 0. Es un conto en anillo. Entonces C frente. Y también debo de dejar coherente el tamaño. Por lo tanto, como ya he desencolado, C flechita tam se decrementa. Finalmente puedo regresar al elemento y terminar mi función de desencolar. La siguiente operación que vamos a modificar debido a la idea de la cola circular es element. Element nos retornaba el elemento en el índice que le enviáramos siempre y cuando el índice estuviera dentro de una posición válida de la cola. En la implementación anterior era muy fácil regresar el índice que nos pedían porque simplemente sabíamos que el frente se mantenía siempre en la 0. Si me pedían el elemento 3, me estaban pidiendo el que estaba en el 2, en el 3 menos 1. Y si me estaban pidiendo el elemento 4, pues entonces era el 4 menos 1. Y así todo era fácil. Pero ahora con la idea de que los elementos están dentro de este arreglo circular, pues lo que va a suceder es que tengo que calcular en dónde se encuentra el elemento del índice que me piden. Nuestra operación de element retorna el elemento, element, recibe la cola de la que va a consultar y recibe un número indicándonos cuál elemento quiere. Lo primero que voy a hacer es validar que el número que me den se encuentre dentro de un rango válido. Primero, que sea mayor a 0 y que además no exceda el tamaño de la cola. Por lo tanto, mi primer pregunta será, si el n que me dan fuera menor o igual que 0 o estuviera fuera del tamaño de la cola, debo de provocar el error. O n estuviera siendo mayor que el tamaño, que se flechita tam, entonces provoco el error y me salgo. La operación no puede proceder. Si esto no sucedió, entonces sí podemos regresar el elemento que me piden. Pero ahora lo que debo de hacer es calcular en qué posición del arreglo se encuentra el elemento n. Bien, si te das cuenta, lo que podemos hacer será, una vez que nos ubicamos en el frente, incrementar el número n. Entonces, si me llegaran a pedir el elemento 4, que se encuentra aquí, yo estando aquí en el frente, le sumo 4, 0 más 4 me va a dar 4, pero el elemento va a estar en una posición anterior. Entonces le incrementaría n, pero le estaría restando un 1. Y lo que también pudiera pasar es que al hacer esta suma del frente más el n, pudiera caer fuera de max. Pero yo podría simplemente hacerle una resta de max y volvería a quedar en el índice que corresponde. Entonces, nuestra operación para calcular el índice es, voy a poner aquí, int i, y esta i va a ser igual a, i es igual a c flechita frente
más el n que me dan y le quito un 1, que ya vi que por el índice que estoy indexando el arreglo en 0. Y si el índice hubiera rebasado a max, se lo resto y de todos modos ya estaría en la posición correcta. Entonces, si al hacer esta suma se rebasó o se alcanzó a max, entonces lo que debo de hacer es que este índice se le resta a max y se vuelve a asignar a él. Y es igual a i menos max. Y estaría quedando ubicado en la posición donde se encuentra el elemento n. Y simplemente ahora me toca retornarlo. Por lo tanto, hago una operación de retorno de c en el arreglo en subíndice i y terminaría mi operación de element. En realidad no era complicada, solo era darnos cuenta de las operaciones que tendríamos que hacer para ubicarnos en el índice correcto para regresarlo. Para el resto de operaciones, la implementación circular no se ve afectada. La operación de inicializar deja el frente y el final en -1. La operación de empty basta que valide el frente y el final para saber, o el tamaño, para saber cómo ha quedado. La operación de from y final no se ven afectadas porque from regresaba el subíndice del frente y final el elemento en el C final y no se ve afectado como estén indexando frente y final. En el caso de nuestra operación de size tampoco, porque size va incrementando cuando se hacen operaciones de queue y va decrementando cuando se hacen de queues, por lo tanto solo regresar el valor. Y la operación de destruir tampoco, porque simplemente otra vez frente y final quedan en -1. Por lo tanto, las únicas operaciones que se vieron afectadas de esta idea fueron encolar, desencolar y element. Esta idea mejora la complejidad o el número de instrucciones de la operación de dequeue, porque en la idea anterior el dequeue tenía que empujar los elementos de nuevo para que quedara el frente en la posición 0. Pero si este arreglo era muy grande y había muchos elementos encolados, era una operación costosa. Dado esta idea, ahora nuestra operación de encolar es constante y nuestra operación de desencolar es de un costo constante. Y los elementos nunca se mueven en la posición del arreglo en la que llegaron, siempre se quedan ahí hasta que son desencolados. Y eso es una ventaja en el número de operaciones y en el manejo de la memoria. Aunque sea estática, aún así tenemos una ventaja de tener solamente que llegar a consultar un índice, ya sea para encolarlo o desencolarlo, y jamás es movido el elemento del arreglo. Esto siempre debe de ser algo a considerar en el manejo de estructuras de datos, y como ya hemos dicho antes, las operaciones tendrán una complejidad y la idea es que se realicen de forma eficiente. Ahora pasemos a implementar nuestra estructura de forma dinámica. Como ya sabemos, de forma dinámica los elementos se crearán en memoria una vez que son necesitados. Es decir, cuando haga la operación de encolar, en ese momento se va a crear un espacio de memoria para ese elemento. Y cuando haga la operación de desencolar, se va a regresar y a eliminar el espacio de memoria. La ventaja de tener una implementación dinámica es que no estamos sujetos a un tamaño máximo de cola. La cola podría crecer muchísimo en memoria y aún así podríamos tenerla funcionando correctamente. La idea entonces será nuevamente agregar un nodo que mantenga dentro a los elementos, ya que este nodo va a tener que tener relaciones lógicas con otros nodos dentro de la cola. Es decir, cuando yo introduzca un elemento a la cola, estaré creando un nodo. Y dentro de este nodo estaré guardando un elemento. Este nodo va a tener una relación con el siguiente nodo de la cola, ya que si yo agrego otro elemento, el siguiente nodo va a estar almacenando al otro elemento, al elemento 2, este era un elemento 1, y los nodos van a tener una relación de quién es el siguiente. El último elemento de la cola va a estar apuntando o va a indicar que el siguiente nodo ya no existe y va a decir que hay un null. Y nuestra estructura de datos ahora se convierte únicamente en una estructura de tipo cola que va a tener dos apuntadores a los nodos. Un apuntador estará indicando quién es el frente y será un apuntador de tipo nodo, y otro apuntador estará indicando quién es el final. Y los elementos ahora serán creados de forma dinámica. Cada que un elemento se requiera, se creará en memoria, se meterá el elemento y se conectará con otro nodo.
nos damos cuenta ahora que vamos a declarar nuestra estructura nodo, que contiene dentro un elemento y que contiene un apuntador que llamaremos siguiente, que es el que nos dirá quién es el siguiente en nuestra cola. Si el elemento fuera el del final, su siguiente será un null. Pasemos a definir la estructura nodo. Un struct nodo contendrá adentro a un elemento y contendrá un apuntador a otro struct nodo que será el siguiente. Por lo tanto, tendremos un apuntador a struct nodo que llamaremos siguiente. Y recordemos que tenemos que tener la palabra completa struct nodo porque no hemos terminado de cerrar el typedef, y si solo ponemos nodo no conocería o no sabría quién es. Es un struct nodo. Y esto contendrá ahora un nodo. Se modificará la estructura cola porque ahora nuestra cola tendrá solamente dos apuntadores y una variable para indicar el tamaño. Nos vamos a seguir incluyéndola porque eso va a facilitar mucho la implementación de las operaciones. Typedef struct cola. La cola dentro nada más va a tener apuntadores al frente y al final, que son apuntadores a tipo nodo. Entonces va a tener nodo apuntador frente y nodo apuntador final. Y va a tener una variable que nos indica el tamaño de la cola. Nuevamente, un entero, tam. Hay que cuidar nada más que si esta cola llegara a ser utilizada y la cantidad de elementos a tener va a ser muchísima, quizás un entero no sería la variable más adecuada. A lo mejor habría que escoger una variable que llegue a valores muy grandes de enteros porque el tamaño de la cola va a ser muy grande. Pero bueno, para implementaciones de fines académicos normalmente un entero es suficiente. Pasamos a implementar nuestra primera operación, que es initialize. Initialize no regresa nada y recibe la cola a inicializar. Lo que va a hacer la operación de initialize es lo mismo que hacía en nuestra implementación estática, solo que ahora no van a valer frente y final -1, sino frente y final son apuntadores a nodo, apuntadores a direcciones de memoria. Y el valor al que deben de apuntar es a null o a 0. Por lo tanto, cFrente va a ser igual a null y cFinal también. También vamos a utilizar nuestra variable tamaño para facilitar la implementación y tener menos costo en muchas operaciones, y lo tenemos que dejar en 0. El tamaño inicial de una cola es 0. Bien, ahora hagamos nuestra operación de encolar. Encolar será una operación que, teniendo una cola con sus apuntadores frente y final, final y frente, pueden darse varias situaciones. Una es que frente y final estén apuntando a null, y quiere decir que al hacer encolar será el primer elemento, se tiene que crear un nodo en la memoria y los dos van a estar ahora indicando que son a la vez el frente y el final. También puede pasar que ya haya elementos y que lo único que haya que hacer sea mover al final a este elemento y dejar coherente al nodo que se encontraba en el final, indicando que hay un nuevo final para que apunte al siguiente, y este nuevo nodo lo vamos a dejar apuntando a null. Entonces, cuando hacemos la operación de encolar, lo que tenemos que hacer es reservar un nodo en memoria, mover el apuntador que está apuntando al final de la cola a este nuevo nodo, pero dejar conectados los elementos de manera que el que estaba como final va a apuntar al nuevo final. El último que hemos agregado debe de apuntar a null, y debemos de observar también que si llegara a ser el primer elemento en la cola, el frente y el final deben de quedar apuntando a este nuevo elemento. Pasemos a implementar. Void q recibe una cola por referencia y recibe el elemento que va a encolar. Y lo que debo de hacer primero es reservar espacio de memoria para un nodo. Por lo tanto, voy a declarar un apuntador a un nodo para que ahí recibamos la dirección de memoria, un apuntador auxiliar. Entonces, nodo apuntador auxiliar, y voy a reservar memoria y que quede su dirección en aux. Entonces, aux va a ser igual a un malloc
de size of, de lo que ocupe un nodo, y puede pasar que no se me dé memoria dinámica. Si esto ocurre, bueno, es un desbordamiento de la cola, ya no hubo espacio para más. Es raro que te pase, pero puede pasar si realmente creciera muchísimo. Y entonces lo voy a preguntar de esta manera. Si aux es igual a null, quiere decir que hubo un desbordamiento y produzco el error y me salgo. Si esto no sucedió, quiere decir que sí se me dio memoria dinámica, se me dio una dirección diferente de null y ahí es donde está el nuevo nodo. Ahora lo que tengo que hacer es, si ya tengo este nuevo nodo apuntando por aux, yo tengo una estructura cola que tiene sus apuntadores frente y final. Y lo que yo debo de hacer es validar si este es el primer elemento a introducir. Si es el primer elemento a introducir, se vuelve fácil porque los dos se quedan apuntando a él y ya. Y dejo el último nodo apuntando en su parte siguiente a null. Pero si hubiera más elementos, lo que debo de hacer es conectar el que estaba en el final con él y mover el final a este. Entonces la pregunta es, si frente o final son null, cualquiera de los dos, vamos a preguntar si el frente es igual a null, quiere decir que la cola estaba vacía y este será el primer elemento. Por lo tanto, lo que voy a hacer es apuntar frente y final que se queden apuntando a aux. Entonces, c flechita frente va a ser igual a aux y c flechita final va a ser igual a aux también. Entonces, los pongo en la condicional. Si esto no sucediera, quiere decir que ya había elementos y lo único que debo de hacer es conectar el que estaba en el final anterior, es decir, que ya había un elemento de frente y seguramente ya había un elemento al final, y ahora yo debo de hacer que este en su parte siguiente esté apuntando a este elemento y ahora sí puedo mover el apuntador del final a él. Por lo tanto, lo que debo de hacer es ir a consultar el elemento del final, ir a su parte siguiente y poner ahí la dirección de aux. C flechita final, estoy llegando a un nodo en su parte siguiente y ahí voy a poner aux. Este es el caso del else. Y ahora lo que voy a hacer es que el final esté apuntando también a aux. C flechita final será igual a aux. Y ya he dejado conectado. Lo que me falta hacer es introducir el elemento dentro de la cajita que creé y que su parte siguiente se quede apuntando a null. Entonces, aux también puede ser c final, ya está en lo mismo. Aux en su parte e es igual a e y aux en su parte siguiente va a ser igual a null. Y como estoy haciendo una operación de encolar, también debo de incrementar el tamaño de la cola para dejarlo coherente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que c flechita tam se incremente. Y finalmente puedo retornar de la función. En esta operación de Q, lo que tenemos que validar es el posible desbordamiento de la cola. Bueno, si no me dan memoria dinámica, me salgo. También debo de cuidar que si estoy encolando al primer elemento, entonces debo de mover los dos apuntadores a él. Y entonces, si el frente fuera igual a null, quiere decir que es el primero. Y los dos apuntadores se quedan apuntando al nuevo elemento. Y si esto no sucediera, es que ya había más elementos. Y si ya había más elementos, el que estaba al final debe de quedar apuntando a este nuevo elemento. Por lo tanto, c final en su parte siguiente es igual a aux. Puedo mover ahora sí mi apuntador final al nuevo elemento. Y bueno, me faltó meter al elemento dentro de la cajita y que esta cajita final quede apuntando a null. Se mete al elemento, se apunta en siguiente a null y se incrementa el tamaño de la cola. Finalmente retornamos. La operación de dequeue regresa un elemento y recibe la cola de la que va a realizar la extracción del elemento.
En esta operación lo que hay que tener cuidado es, 1, no caer en un subdesbordamiento. O 2, que el elemento que extraigas sea el único que hay. Solo hay que tener cuidado en dejar coherente nuestros apuntadores, porque ahí el frente y el final se actualizan. Si hubiera más de un elemento, solamente el frente se desplaza al que estaba como siguiente del frente y el final no se actualiza. Entonces voy a validar si caigo en un subdesbordamiento verificando el tamaño. Si C flechita tam es igual a 0, no se pueden extraer elementos y debo de provocar el error. Esta especificación, recuerden que simplemente dice que causa error. Y si esto no sucediera, quiere decir que sí hay elementos. Entonces, si hay elementos, lo que voy a hacer ahora es respaldar el elemento a retornar. Voy a crear un elemento R, que es en el que voy a guardar lo que voy a regresar. R va a ser igual al elemento que está en el frente. Por ello, accedo al frente, al nodo que está en el frente, y en su parte E es donde está el elemento, y lo respaldo. Ahora lo que me debo de dar cuenta es, si el elemento que estoy extrayendo es el único que existía en la cola, pues voy a tener que modificar los dos apuntadores, frente y final, dejarlos en null y eliminar ese nodo que estaba ahí. Si había más, entonces solamente el frente se actualiza apuntando ahora al siguiente del que estaba en el frente. Eso lo puedo hacer comprobando el tamaño. Si el tamaño era 1, también podría hacerlo checando si el frente y el final son el mismo valor o la misma dirección. Bueno, es que solo hay uno. Pero nosotros aprovecharemos este elemento tam. Si se dan cuenta, nos ha ido facilitando cualquier implementación de las operaciones. Bien, como verificamos que solo había un elemento, quiere decir que era el único el que estoy extrayendo, y lo que voy a hacer es liberarlo. Haremos un free de C flechita frente. Con eso estaremos eliminando el nodo que estaba en el frente, y ahora dejaremos coherentes C final apuntando a null, C frente apuntando a null, y bueno, vamos a dejar el tamaño de una vez en 0. Si esto no sucedió, quiere decir que no era el único elemento y que lo único que hay que hacer es desplazar el apuntador de frente al que está siguiente del frente. Y voy a requerir también borrar el elemento, el nodo, más bien borrar el nodo que estaba al frente. Pero tendré que tener una variable auxiliar que se quede ahí en lo que muevo el frente y no pierda la dirección de este nodo. Por lo tanto, voy a declarar un apuntador a nodo auxiliar, nodo apuntador aux, y este apuntador a nodo va a ser igual al frente. Entonces auxiliar va a ser igual a C flechita frente. Aux queda apuntando ahí. Voy a desplazar el frente al que está como siguiente del frente. Entonces C flechita frente es igual a C flechita frente siguiente. Recuerda que el nodo tiene el apuntador al siguiente. Y aux ahora sí puede ser liberado. Entonces hacemos un free de aux. Y regresamos el tamaño o disminuimos el tamaño de la cola en 1. C flechita tam menos menos. Finalmente podemos retornar el elemento. Entonces hacemos un return de R. Y hemos terminado la implementación de nuestra operación de queue. En esta operación de queue solo validamos el posible subdesbordamiento de la cola, checamos que el que estemos extrayendo, si era el único, actualizamos frente y final, y si no, solamente al frente y lo desplazamos. La operación de empty es una operación que nos dirá si la cola se encuentra vacía o no, y es muy sencilla. De hecho, puede mantener la implementación de la estática, pero vamos a volverla a escribir. Nos regresa un boolean. Empty recibe la cola a validar por referencia. Y básicamente retornará true si está vacía y false en caso contrario. True y false son definiciones que ya hemos puesto anteriormente. Entonces, si el tamaño de la cola fuera 0, podríamos validar quizás aquí el apuntador, si el apuntador del frente es null o el final es null,
o decir que los dos, si frente y final son nulos, entonces regresamos un true. Pero bueno, tenemos nuestra variable tamaño que nos facilita muchas cosas y hasta la escritura de las operaciones. Entonces simplemente retornamos true y si no, bueno, pues retornamos un false. Si se dan cuenta, ahora estoy programando, digamos, no estructuradamente porque tengo returns en medio de las implementaciones y a veces más de uno. Pero bueno, esto es algo que puedes hacerlo para disminuir la cantidad de líneas de código una vez que ya domines bien lo que estás realizando. En el caso de tener varios puntos de salida en una función, estás rompiendo el paradigma estructurado que dice que solo hay un punto de salida. Pero bien, ahora lo que intento en este momento es que se entiendan las implementaciones. Si tú quieres, modifica el código de manera que solo tenga un punto de entrada y un punto de salida. Guardaríamos la variable booleana a retornar. Si el tamaño es igual a 0, esa variable va a ser true, else, y si no, esa variable va a ser falso, y al final retornas la variable. Y esto haría una programación más clara, más limpia. La operación de front consulta el elemento del frente de la cola y tiene nada más el cuidado de que si estás consultando una cola que está vacía, debemos de provocar un error. Entonces, from nos regresa un elemento y nos dan la cola por referencia que quieren conocer quién es el que está al frente. Y debemos de cuidar que si estuviera vacía es un error. Por lo tanto, si c flechita tam fuera 0, tenemos que salirnos y provocar el error. En caso que esto no sucediera, quiere decir que sí podemos consultar el elemento del frente y lo podemos retornar. Y eso es muy fácil porque tenemos el apuntador al nodo del frente y podemos entrar a la parte E y retornarlo. Por lo tanto, en una línea lo podemos hacer. Hacemos un return de C flechita frente flechita E y estaríamos retornando el elemento del nodo que se encuentra al frente. Y recuerda que la operación de front es una operación de consulta, no modifica nada en la cola y no estamos modificando absolutamente nada de la cola. Lo mismo pasaría para final. Final es una operación que regresa el elemento que se encuentra al final de la cola como consulta. Entonces recibe la cola por referencia y solo validaría no caer en un subdesbordamiento. Si c flechita tam fuera igual a 0, quiere decir que no hay elementos y no se puede realizar la operación. Por lo tanto, provocaríamos un error. El usuario tiene que tener cuidado al usar estas funciones que valide que su cola tiene elementos para poder consultar el frente o el final. Y bueno, si esto no sucedió, quiere decir que sí hay al menos un elemento y va a retornar el elemento que se encuentra en el nodo del final en la parte E. Y retorna. Estas operaciones realmente son muy sencillas. Element va a ser la operación que nos retorna un elemento indexado por el n que nos dan. Y esta n debe de estar válida entre el tamaño de la cola. Es decir, si la cola estuviera vacía y me piden el elemento 1, pues es un error. El elemento que me piden debe de ser mayor a 0, entre 1 y tamaño de la cola. Esta operación en una implementación dinámica ahora sí es un poco más complicada, porque los nodos están en memoria de manera que yo no sé en qué dirección están cada uno. Solo tenemos un apuntador al frente y una serie de nodos que están apuntando a su nodo siguiente hasta llegar a uno que apunta a null y que este último tiene la dirección o la cola sabe que es el final. Pero si a mí me piden un elemento de ellos, un n, tendría que estar saltando. Entonces lo que debo de hacer ahora es saltar y contar. Si me pidieran el elemento 1 es el del frente. Ese es sencillo. Pero si me piden el elemento 2, debo de hacer un salto una vez. Si me piden el elemento 3, debo de saltar 2 veces. Si me piden el elemento 4, debo de saltar 1, 2 y 3 veces. Entonces, lo único que hay que hacer en esta operación de element es validar que el índice que nos den sea válido, que esté en el rango del tamaño de la cola.
y que nosotros ahora tendremos que saltar n-1 veces a partir del frente para llegar al nodo que contiene al elemento que queremos retornar. Entonces la operación de element nos regresa a un elemento, se llama element, recibe la cola de la que va a ser la consulta y recibe el índice que llamamos n. Lo que debo de hacer es validar que la n sea válida, que la n se encuentre entre 1 y el tamaño. Entonces, si la n fuera menor o igual que 0 o la n estuviera mayor al tamaño o la n fuera mayor que c flechita tam, esta operación de element no se va a poder realizar y provoca un error. El usuario debe de tener cuidado al utilizar element de no caer en este error. Nosotros tendríamos que salir y provocar el error. Si esto no sucedió, quiere decir que la cola tiene elementos y que además el n que me están dando es válido. Bien, ahora lo que yo debo de hacer es llegar al nodo n y retornar ese elemento. Voy a declarar una apuntadora auxiliar de tipo nodo, nodo apuntadora auxiliar, y lo que voy a hacer es utilizarlo para ubicarme en el frente. Entonces yo voy a tener una cola que al menos tiene un elemento. Vamos a imaginar que tenemos 3. Hay un apuntador al final, hay un apuntador al frente. Yo no debo de modificar los apuntadores ni nada sobre la estructura de tipo cola porque es una operación de consulta, esta no modifica nada. Voy a ubicar aux en el frente y voy a hacer los saltos la cantidad de veces que me digan para ya después regresar el elemento apuntado por aux. Si el elemento que me piden es el 1, ya estoy ahí, es el frente. Y si me piden el 2, hay que hacer un salto. Si me piden el 3, hay que hacer 2 saltos. Entonces lo que voy a hacer es en un ciclo for saltar el número de veces que se pide. Si me pidieran el 1 no hay que saltar. Si me pidieran más, sí hay que saltar n-1 veces. Por lo tanto puedo hacer un ciclo for que empiece. Primero vamos a inicializar aux en el frente. Entonces aux va a ser igual a c flechita frente. Aux ya está aquí. Y ahora voy a hacer el movimiento de aux hasta donde deba de quedarse. Este ciclo empezará desde que i es igual a 1. En el caso de i necesito declararlo hasta que i sea menor que n. Recordemos que salta n-1 veces. Entonces saltamos de 1 en adelante. Y más. Y aquí lo único que debo de hacer es mover aux a aux siguiente y otra vez a aux siguiente y otra vez a aux siguiente el número de veces. Entonces aux es igual a aux flechita siguiente y así otra vez y otra vez y otra vez. Al salir del ciclo, aux ya se quedó posicionado. Por ejemplo, si mi n fuera 3, yo ingreso y me quedo aquí. Empieza mi ciclo en 1, la n iría en 3. Y lo que va a hacer es que va a entrar y aux va a ser igual a aux siguiente. Por lo tanto, aux se quedaría aquí. Mi i ya valdría 2. Ahora vuelve a entrar y aux es igual a aux siguiente. Y ahora aux se quedaría aquí. I se incrementa y vale 3. Y va a decir 3 es menor que 3. No, ya no se incrementa. Salimos y aux se quedó aquí. Entonces este ciclo parece estar correcto. Ahora lo que hacemos es que ya que estamos aquí, tenemos que retornar el elemento que se encuentra en ese nodo. Por lo tanto, ahora podemos hacer el return de aux flechita e. Y salimos de nuestra función element. De hecho, la función era muy sencilla. Solo había que pensar cómo movernos dentro de la cola. Se garantiza que esto va a funcionar porque ya hemos validado que la cola en el índice que me dan se puede acceder. Si me dan una n 0 o menor, pues no se puede.
Y si me dan una n mayor al tamaño, tampoco. Es decir, si la cola estuviera vacía y me pidieran un elemento de la cola, esta validación provocaría el error. Si la cola tuviera un elemento y me pidieran un elemento, se cumpliría esta condición porque la n, o sea el 1, no sería mayor que 1, entonces pasaría a ser lo que está aquí y aux estaría en el frente. Empezaría el ciclo en 1 hasta menor que 1, no entraría al ciclo y inmediatamente me regresaría al elemento que está en la posición 1. Entonces, este código realmente es sencillo, habría que comprobarlo, pero en realidad con esto estoy regresando al término n de la cola. Nuestra operación de size es una operación muy sencilla, solamente es retornar el tamaño, ese elemento que está dentro de la estructura cola. Si no tuviéramos el elemento tam dentro de la estructura cola, tendríamos que estar saltando entre los nodos y contar cuántos nodos hasta llegar a un nodo que apunte a null. Y nuevamente recalcamos, el haber implementado el elemento tam dentro de la estructura cola facilitó mucho la implementación de otras operaciones y hace que la operación de size sea menos costosa para el usuario. Computacionalmente solo es ir a consultar un valor y retornarlo y no tener que estar haciendo saltos. Si la cola tuviera muchos elementos, son varias operaciones. Entonces, size nos regresa un entero, recibe la cola de la que quiere consultar el tamaño y simplemente retornamos el tamaño que se encuentra en tam. Solo hay que tener cuidado que todas nuestras operaciones dejen congruente el tamaño. Q de Q sean operaciones que lo incrementen o lo decrementen y lo hagan de manera correcta. La operación de destroy es una operación que va a eliminar los nodos que habían en la cola y va a dejar la cola vacía. Como es una implementación dinámica, sí debe de eliminar cada uno de los nodos. Entonces, destroy no nos regresa nada. Recibe la cola a destruir de la que va a eliminar todos sus elementos por referencia. Y lo que tenemos que hacer es un recorrido. Si la cola estuviera vacía, pues no hay nada que hacer. Pero si la cola tiene elementos, quiere decir que tenemos un final apuntando al último, un frente apuntando al primero, y lo que tenemos que hacer es destruir este elemento, viajar al siguiente, destruirlo, viajar al siguiente y así. Pero recordemos que los nodos tienen al elemento y a la parte siguiente. Entonces debo de destruir a los nodos, pero antes de destruirlo debo de tener quién es el siguiente y no eliminar esto porque perdería la dirección del que sigue. Por lo tanto voy a tener que tener un auxiliar que guarde quién sigue antes de destruirlo y luego pasar así al siguiente y al siguiente. Esta destrucción la vamos a hacer en un ciclo y lo que podemos hacer es tener en el auxiliar el siguiente, destruir el apuntado por el frente, mover el frente al auxiliar, volver a pasar el auxiliar al siguiente y destruir el que está en el frente. Y esto va a ser válido hasta que el frente no valga null. Si vale null ya no podemos hacer un free de null. Por lo tanto es un ciclo mientras frente sea diferente de null. Entonces vamos a declarar un apuntador de tipo nodo auxiliar. Nodo apuntador auxiliar. Y lo que vamos a hacer va a ser un ciclo. Mientras el frente sea diferente de null, podemos estar saltando y borrando. Entonces, mientras C flechita frente sea diferente de nulo, voy a poder estar moviéndome. Como no es nulo, entonces quiere decir que puedo moverme al siguiente. Por lo tanto, aux va a ser igual a C flechita frente, flechita siguiente. Y ya tengo respaldada la dirección del que está enfrente, o en su caso, el null que estaba enfrente, que era el último. Y ahora sí puedo hacer un free de el apuntador del frente o del nodo que está apuntado por el frente. Entonces hacemos un free de C flechita frente. Ahora el frente lo tenemos que actualizar al siguiente posible a eliminar, que en el final de los casos es un nulo. Pero entonces ahora C flechita frente va a ser igual a aux. Y va a intentar regresar
y va a decir si no es nulo, es que hay otro y se puede ir al siguiente. En el caso de que llegues al último, al hacer la igualación de aux con siguiente va a quedar un aux null. Aquí va a quedar null y va a intentar entrar y ya no va a poder. Entonces este ciclo estaría eliminando todos los nodos de manera correcta. Finalmente debemos de dejar nuestro tamaño en 0. Flechita tam va a ser igual a 0. El apuntador del final de la cola también debe de quedar coherente y ya quedaron destruidos todos los elementos. Por lo tanto, C final va a ser nulo. Y si te das cuenta, C frente ya también quedó en null por esta idea del ciclo. De manera que con esto hemos destruido nuestra cola. Solo nos queda retornar y terminamos la operación de destroy. Bien, hagamos un resumen del tema. Una cola es una estructura de datos en el que se respeta el orden de llegada de los elementos. Una cola la podemos llamar una lista FIFO, First In, First Out, primero en entrar, primero en salir. Las colas se utilizan mucho en aplicaciones en las que se deba de respetar el orden de atención a elementos, servicios o peticiones. El sistema operativo es uno de los ejemplos que más utiliza colas. En muchos casos, también debemos de respetar prioridades de los elementos. Entonces hablaremos de colas de prioridad. Una cola de prioridad puede ser implementada mediante otras técnicas o con colas sencillas y teniendo muchas de ellas, cada una con prioridades distintas. La manera de funcionar de una cola es muy simple. Los elementos son agregados por el final y son extraídos por el frente. Una cola puede tener operaciones de consulta para saber quién está al frente, quién está al final, quién está en alguna posición específica o para saber su tamaño. La implementación estática de la cola es muy simple a través de un arreglo, pero tiene el problema de que si extraemos elementos del arreglo y vamos recorriendo nuestro índice del frente hacia atrás, vamos a dejar huecos al frente y al final del arreglo conforme se va vaciando la cola. Y se vuelve complicado reutilizar estos huecos. La manera más sencilla es empujar a todos los elementos hacia el frente y tener siempre el frente del arreglo en la posición 0 del arreglo y estar cada que hacemos un dequeue, estarlos empujando. Es una operación no muy buena o costosa porque si la cola es muy grande tenemos que estar recorriendo en memoria los elementos. Y lo mejor es pensar en que nunca se muevan del lugar. Para ello utilizamos una idea de doblar el arreglo y pensar en un círculo o en una cola circular. De manera lógica pudimos manejar los índices de manera que así ya no tendríamos que empujar los elementos cada que se hace una operación de dequeue y es una cola estática bastante eficiente. En el caso de la implementación dinámica, lo mejor cuando sabes que la cola va a tener un tamaño muy grande y no sabes cuál va a llegar a ser, nuestra cola dinámica utilizó la idea nuevamente de nodos. Los nodos contienen a los elementos y un apuntador al siguiente nodo. Las operaciones dejaban coherente la lógica de la estructura cola ahora solo tenía apuntadores a nodos, frente y final, y tenía un índice para indicar el tamaño. Nuevamente recordemos que este índice que hemos agregado en la estructura facilita muchísimo la implementación de las operaciones. Y si somos coherentes con el tamaño, dejándolo siempre correcto en todas las operaciones, la consulta del tamaño es muy rápida y nos sirve para rápidamente validar algunas operaciones de las operaciones. Y también facilita que el usuario consulte el tamaño de la cola y lo haga en un coste constante. Nuestra cola es eficiente, ya sea la implementación estática circular o la implementación dinámica, tenemos una cola bastante rápida. La operación de encolar siempre es de coste constante, la operación de desencolar también tiene un costo constante, nuestra operación de tamaño o empty tiene un costo constante. La operación de element, que es aquella que consulta un elemento dentro de la cola, sí tiene cierto costo, porque si te das cuenta, en la implementación estática sí es de costo constante, pero en la implementación dinámica sí tiene que saltar para llegar a ese elemento y poderlo retornar. Habría que buscar una estrategia quizás para que en la implementación dinámica element sea de coste constante. Finalmente recordemos que la cola tiene posibles errores. Si haces consultas de colas vacías o intentas extraer elementos de una cola vacía, tienes un subdesbordamiento de cola. Si por alguna razón la cola no tuviera espacio, en una implementación estática es muy fácil
caer en el desbordamiento de la cola. En una implementación dinámica, si bien es más complicado y por lo general el sistema operativo te va a seguir dando espacio de memoria, puede llegar a ser el caso en el que ya no quepan más elementos y entonces sí se caiga en un desbordamiento de la cola. La cola es una estructura de datos simple, sencilla, pero que siempre nos va a ser útil cuando nuestros algoritmos requieran almacenar elementos y atenderlos en el orden en el que fueron llegando. Podemos implementar colas de prioridad basándonos en colas simples o implementar otras técnicas para manejar la prioridad dentro de una cola. Con esto hemos llegado al final del tema TADCola. Ojalá y te haya gustado. Implementa las dos implementaciones estática y dinámica y busca darle una implementación interesante a tu estructura de datos. Nos vemos la siguiente lección. Bye.